Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Si las cifras oficiales de muertes y contagios de COVID-19 en la capital, en San Pedro Sula como en el resto del país se estremecen, el subregistro es un vértigo que triplica las cifras de acuerdo a los expertos. Los hospitales públicos y privados del país amanecieron este lunes con más de 100% de ocupación en todas las áreas de atención para un total de 1.486 pacientes hospitalizados. En el Hospital Escuela, a los infectados de COVID-19 les afectan las atenciones que demandan más de 600 pacientes de accidentes de tránsito y de hechos violentos, se quejan las autoridades. En el Instituto Nacional Cardiopulmonar, la situación no es mejor. Estamos rebasados en capacidades, imposibilitados de trabajar de forma eficaz sin cupos, sin medicamentos necesarios y sin el personal suficiente para atender la avalancha de pacientes graves, según la directora Suyapa Sosa. En San Pedro Sula, como en los municipios de Puerto Cortés y Choloma, tienen ya 2 semanas de experimentar un fuerte repunte de positividad. La explosión de casos se da pese a la creciente vacunación y a la debilidad de las medidas de bioseguridad en comercios, tiendas de conveniencia, gimnasios, expendios de bebidas alcohólicas y en el transporte público. En recientes declaraciones, el mandatario Juan Orlando Hernández pidió a la policía retomar el toque de queda en las ciudades, mientras varios municipios cerraron actividades en un afán de frenar el avance del virus. De los 32 hospitales del país, 50% opera al 100%, en algunos casos arriba de eso. El Hospital Escuela está al 109% en salas COVID y 150 en su UCI. El Hospital María de Especialidades al 105%, el Enrique Aguilar Cerrato muestra un 106% de ocupación. El Manuel de Jesús Subirana el 104%, el Hospital de San Lorenzo 106% y el Hospital de San Marcos de Colón en Choluteca 114%. Sin embargo, Omar Videa, médico internista, dijo que desde el jueves anterior la Unidad de Vigilancia de la Salud no publica indicadores de muertes y contagios, desconociendo la evolución de la enfermedad viral. El lunes, la autoridad sanitaria informó de 4.615 casos acumulados del jueves 15 al lunes 19 de julio, un promedio de 962 casos diarios. Este es un dato irreversible. Quedan 8 días de reportes de semanas sanitarias para superar el total de casos del mes de mayo. La tendencia es que van a aumentar, apunta Videa. Igual de preocupante es la poca coordinación en las jornadas de vacunación, en las denuncias de injerencia de actividades del partido de turno, incumpliendo de intervalos de inoculación y el desamparo de más de 40,000 ciudadanos que recibieron la vacuna Sputnik V, que desconocen la llegada de la segunda dosis. Un estudio de la Asociación de Universidades Privadas de Honduras muestra otro ángulo siniestro para el futuro. Debido a la pandemia, más de 1 millón de estudiantes del sistema público desertaron y otros 50,000 de 250,000 estudiantes de 6 universidades públicas y 14 privadas abandonaron sus estudios. Las cifras de contagios no bajan en todo el mes de julio, que se apunta a ser el peor desde que la pandemia llegó al país, y las muertes seguirán en alza, advierten los expertos. Las cifras oficiales son irreales, los subregistros existen. La misma OMS estima que el 10% de la población mundial ha sido contagiada de COVID-19 y si las traslada a Honduras sale como 1 millón y el gobierno sigue reportando menos, valoraba en diciembre el galeno Marco Eliud Girón.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerde la frecuencia si va a salir en algún momento de su casa, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el Litoral Atlántico, la 93.5 en La Paz, Comayagua, Iguatepec, el corredor central de Honduras, y la 90.3 allá en la Sultana del Sur, Choluteca. ¿Cómo evoluciona la pandemia? Pues ayer di una noticia que en las últimas 72 horas murieron 72 personas. También di la noticia que los triajes están colapsados, que el hospital de San Pedro Sula también está colapsado y que aquí la situación es lamentablemente también colapso en los hospitales. La gente se está vacunando, unos se están vacunando, otros están yendo a los triajes y a los hospitales porque ya están infectados. Pero para eso, los conocedores, voy a saludar al doctor Marco Tulio Medina, científico hondureño, que ha tenido a bien estar con nosotros esta mañana. Doctor Marco Tulio, bienvenido. Muy buenos días y un saludo a usted, a los distinguidos invitados, distinguidos colegas y a la teleaudiencia nacional para discutir este problema tan crucial para nuestro país. Gracias por estar acá, doctor Marco Tulio Medina. El doctor Francisco Ramón Somoza es cardiólogo también y, bueno, acabo de colgar con otro colega de ustedes preguntando la salud de un amigo y me dijo que estaba afectado. Doctor Francisco Ramón Somoza, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días. La enorme audiencia que tiene todo el país y a mis queridos compañeros y amigos, colegas, estamos aquí para tratar de aportar algo para que tratemos de una u otra manera estar todos unidos con esta pandemia que nos tiene abatidos, no solo en Honduras, sino en todo el mundo. Un abrazo a todos. Gracias al doctor Somoza, saludo también al doctor epidemiólogo, el doctor Fidel Barahona. Doctor Fidel, gracias por estar en la entrevista. Buenos días, Raúl, y buenos días a los colegas con quien vamos a tener la oportunidad de compartir esta mañana, referente pues a la situación que estamos viviendo en el país, que es el que más nos interesa de entrada, pero claro, es una situación que está a nivel mundial, en donde se replican varias cosas. Gracias por la invitación. He hecho como un cuestionario, no soy médico, pero como producción para poder aprovechar las capacidades de los médicos invitados y los conocimientos. La evolución de la pandemia a esta fecha, hoy es 20 de julio del 2021. ¿Cuál es la evolución, doctor Marco Tulio Medina, doctor Francisco Ramón Somoza y doctor Fidel Barahona, de la pandemia en el país? Y vuelvo a repetir, ayer transmití que en las 72 horas antes del noticiero de las 9 de la noche había muerto 72 hondureños. Transmití desde el hospital de San Pedro, estaba colapsado. Aquí está colapsado, los titulares de los periódicos, Hospital Escuela colapsado, los triajes colapsados, las muertes continúan, los infectados continúan. Inicio con el doctor Marco Tulio Medina, la evolución de la pandemia y en qué momento estamos. Se habla de cepas, para que la gente entiendo que la enfermedad viene más fuerte. Sobre eso iniciamos. Bueno, adelante por favor, doctor Marco Tulio Medina. Muchas gracias. Mucho de la información que voy a compartir está ligado al trabajo que tenemos como coordinador de la Comisión COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta comisión fue establecida el 4 de marzo, donde participa la coordinadora del posgrado o la maestría de epidemiología, la doctora Dilcia Sauceda, la jefa del Departamento de Salud Pública, la doctora Ana Lourdes Cardona, la jefe del Departamento de Virología, Wendy Murillo, entre otros. Hemos estado trabajando en los últimos más de 15 meses, 16 meses, sobre esta situación. La pandemia en nuestro país ha tenido una evolución realmente bastante complicada que claramente se define como una situación en la cual no hay un control apropiado de la misma y en el que las medidas que se han establecido, tales como
las medidas de bioseguridad no han sido seguidas por la población hondureña en un buen porcentaje de los casos. El nivel de vacunación es un nivel de vacunación bastante bajo y en este momento estamos ante la circunstancia epidemiológica en el que varias variantes han sido ya constatadas que están presentes en la población hondureña y que tienen un nivel de infectividad mayor y estamos ante la sospecha epidemiológica que pudiéramos estar también ante la variante Delta. Los principios epidemiológicos, a pesar de que no contemos con la comprobación de que tenemos la variante Delta, deberemos de sospecharla altamente y deberá de ser constatado. La variante Delta, sabemos, para poner un ejemplo, en la India provocó un incremento significativo de los casos y estas variantes están produciendo un nivel de contaminación y de transmisibilidad en la población hondureña, aunado al hecho de, como mencionaba, el no seguimiento de las medidas de bioseguridad, el pobre manejo a nivel de las medidas de seguimiento epidemiológico. La realidad es de que los datos epidemiológicos que contamos han estado muy limitados en nuestro país y consecuentemente estamos ante una situación bastante compleja que requiere un reanálisis, una nueva estrategia en el cual fomentemos los ejes de seguimiento epidemiológico, de cerco epidemiológico en los lugares donde tengamos mayor número de casos y las medidas eventualmente de cierre en zonas, barrios o pueblos que estuvieran con el mayor número y con un mejor control de la misma y un incremento del nivel de vacunación, completando el círculo de vacunación y una vigilancia molecular tratando de determinar si tenemos, por ejemplo, la variante Delta, de la cual sospechamos que es posible que esté ya dentro de nuestro país. Doctor Francisco Ramón Somoza. Yo quiero aportar algo hoy, un tema súper delicado, que es los mitos que tiene la población sobre las 10 mentiras que no hay que creer en relación a las vacunas. Miren, si usted ya sabe que el hondureño tiene por hábito reunirse, ser desobediente, no respetar las medidas de bioseguridad, y entonces si usted aúna eso a la ignorancia a veces, dice que le voy a contar algo triste. Y esto es un mensaje para el personal de salud. He escuchado personal de salud, médicos y enfermeras que no quieren vacunarse. Y se imagina usted las personas que están en primera línea, médicos, enfermeras y otro personal de salud que no quiere vacunarse. Entonces, yo pienso que ninguna vacuna es tan insegura. La cosa es que las vacunas pasan por 3 fases de investigación muy delicadas. El doctor Medina, el doctor Barahona puede abundar eso. Es extremadamente riguroso el protocolo de ensayo para hacerlo. Lo que pasa es que la humanidad se ha sorprendido que se realizó la investigación de vacunas en un tiempo récord, pero por la misma necesidad y el aporte económico que se tuvo a los investigadores para crear este montón de vacunas. Entonces, de los grandes problemas del hondureño es, uno, si no tenemos la suficiente capacidad logística de investigación, como dice el doctor Medina, de comprobar si está la variante, esta agresiva, esta delta, que no solamente es tan contagiosa, que la gente tiene que saber eso, no solamente es altamente transmisible, sino que lo que se desencadena en el cuerpo. Acuérdense que lo que desencadena la reacción inflamatoria es el acoplamiento de ese coronavirus con sus espículas en los receptores AC2. Pues la respuesta que no solamente de esa variante agresiva que desencadena reacciones severas de inflamación, y por eso estamos viendo y el comportamiento clínico extremadamente agresivo, la inflamación pulmonar, la liberación de sustancias como interleucinas y otro montón de elementos del sistema inmunológico que se esperan y inflaman el pulmón, y hay que usar medicamentos que hacen que el sistema de defensa del cuerpo se vuelva débil y entonces entran hongos, bacterias y se nos complican los pacientes con COVID con varias alteraciones graves como cardíacas, pulmonares, neurológicas, reumatológicas, renales, etc. Entonces, estamos nosotros luchando contra un montón de factores graves de la población hondureña. Uno es la reticencia a vacunarse,
de personal científicamente que uno dice, este médico debe ser suficientemente claro en su convicción de que tiene que vacunarse para no contagiarse y obviamente no ampliar la pandemia. El capítulo del manejo de las vacunas y el manejo de la epidemiología, esto es bien delicado y ha sido un grave problema en Honduras, porque lamentablemente estamos pagando la falencia de infraestructura de salud adecuada. Mire, yo fui director de la Seguridad Social en la costa norte y me gané enemigos por querer hacer el primer hospital escuela en San Pedro Sula. Todavía están las 10 manzanas de tierra en Colonia Altamira, arriba el hospital de Mesa, y la oposición que tuve fue terrible por querer hacer un hospital escuela. Iba a ser el primer hospital escuela en la zona noroccidental, la zona más rica de Honduras, donde hay más Producto Interno Bruto. Se opusieron. Maléficos, digo yo, malos ciudadanos, porque ese proyecto está todavía, ahí lo tienen las autoridades de Seguro Social, lo tiene la Junta Directiva, pero fue engavetado. El doctor Matthew, que si me está viendo en este programa, que les cuente la historia, porque eso es. Entonces, ¿qué sucede en un país donde no hay infraestructura laboratorial, que ya sabemos los problemas que tuvimos? Y entonces, don Raúl Valladares hablaba de su registro. Imagínense usted, si no teníamos suficiente infraestructura, porque no teníamos suficientes laboratorios de virología, lo más elemental. En la costa norte no había un laboratorio de virología. Imagínense ustedes, solo había uno a nivel central. En la zona más endémica de dengue, de congulla, de sida, etcétera. Entonces, imagínense en los otros lugares de Honduras cómo pueden ser los 4 puntos cardinales. Son puntos que a la gente no le gusta tocar porque hiere sensibilidades de personas que han podido cambiar la historia de la salud de nuestro país y no lo han hecho. Y han tenido el poder político, han tenido el poder, lo que no han tenido la voluntad de hacerlo. Esto es, yo sé que es molesto decirlo, a alguna gente le toca directamente la carota y se sienten mal, pero es la verdad. Hay gente que se ha opuesto a mejorar el sistema de salud de una manera racional, profesional. Porque usted dice, bueno, en otros países cercanos, ¿por qué están mejor que nosotros? Costa Rica, por ejemplo, porque ha habido gente más racional. Hay gente que se ha dedicado a trabajar, no que debe trabajar, no a meterse en cuestiones de corrupción. Entonces, esta falencia en todo el sistema de salud nos lleva a lo que el doctor Medina y usted mismo comenta. Mire, si hay sus registros es porque hay más enfermos, hay más contagios, se está muriendo mucha gente. Miren, en las últimas 72 horas se mueren 72 personas y ahí están los hospitales están llenos. Entonces, tenemos muchas debilidades. Y la otra cosa es que los hondureños deben saber que nadie tiene la varita mágica. Miren, ningún doctor, yo lo he dicho en múltiples webinars y conferencias médicas del Colegio Médico, me han asignado dar muchas conferencias a raíz de esto. Ningún médico puede tener la soberbia, la altanería de decir que tiene la varita mágica y que cure el COVID, porque entonces ya tendríamos un montón de premios Nobel de medicina, no solo en Honduras, sino que en todos lados. Todo el mundo debe saber que estamos a prueba, ensayo y error. Y el proceso de vacunación, en la medida que llegue, se va a mejorar. Yo quiero decir algo también a la población. Mire, cuando alguien hablaba de vacunación en rebaño, imagínense un país tan pobre como este, 10 millones de habitantes, pónganle ustedes. Y la vacunación en rebaño dice, hay 7 millones de personas que van a estar vacunadas en rebaño. Y hay, de esas 3 millones se van a complicar. Mira, hay estadísticas claras. De los pacientes con COVID, hay un 15% que termina en un hospital, y ese 15% que termina en un hospital, 5 va a lo que están viendo ustedes, cuidados intensivos. Los gastos económicos de mantener un paciente en cuidados intensivos o simplemente que se llegue a hospitalizar es enorme, tanto para la salud pública como para la salud privada. Y lo que pasa es que la gente ya está agobiada económicamente. Si es privado, está agobiado porque es costoso el tratamiento, son costosos todos los protocolos. Y si es público, el Estado también se agobia porque este es un país que el presupuesto de salud no es el adecuado. Entonces, esas son las falencias que tenemos y debilidades que tenemos. Seguiremos abondando para que nuestro colega, el doctor Barahona, nos hable más de la epidemiología. Barahona, sus comentarios iniciales y también sus criterios sobre lo que han expresado sus colegas. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha mencionado por parte del doctor Somoza y del doctor Medina. Esto que está pasando ahorita, nosotros lo proyectamos desde el comienzo de la pandemia. Cuando vimos la forma en cómo se había organizado el equipo que se iba a encargar de gerenciar el manejo de la pandemia. Porque en definitiva esto es un problema en donde la gerencia es clave. Y si yo en una empresa, por ejemplo, tengo gerentes que me producen X productos y nombro personas que no conocen absolutamente nada sobre ello, pues es obvio, no necesito ser epidemiólogo
No necesito ser médico para darme cuenta que la probabilidad de fracaso va a ser alta. Y esto lo tenemos pues desde marzo del año pasado, cuando vimos en manos de quién estaban depositando el manejo de esta cuestión y la forma en cómo esto estaba organizado. En todos los países, el líder, la institución líder en el manejo de una situación como esta, siempre es la Secretaría de Salud. Y en donde existe, por ejemplo, Seguro Social o Caja de Seguridad Social, pues también lo hacen de manera conjunta. Sin embargo, en Honduras se les ocurrió generar un equipo en donde intervenían una serie de personas que no saben absolutamente nada de lo que es medicina, peor que sepan de lo que significa el manejo de una pandemia y cómo lograr generar el plan operativo clave que permita la no diseminación en este caso del coronavirus. Entonces, claro, las decisiones que se fueron tomando fueron decisiones sin información, decisiones al ojo del buen cubero, decisiones incluso muchas de ellas impuestas desde otros niveles porque en ese momento convenía que esa decisión fuera de esa manera. Entonces, se ha dispersado el manejo de esta pandemia. Desde un comienzo, por ejemplo, la participación de la academia debió haber sido clave. ¿Por qué? Porque la ciencia justamente se maneja en la academia y son los que en una u otra forma pudieron haber aportado pues información, ideas, una serie de situaciones que permitieran poder manejar más científicamente esta situación. Entonces, nosotros dijimos en aquel momento que eso era un error, que no dejaran por fuera, por ejemplo, todos los que son especialistas en epidemiología o saludistas, que ya habían tenido una experiencia previa en el manejo de epidemias, porque esta experiencia era clave como para poder darnos cuenta de la manera en cómo nosotros podíamos manejar de esta forma la producción. Lo otro que mencionamos era que la participación de los medios de comunicación era clave. ¿Por qué razón? Porque en nuestro país, por ejemplo, existen una gran cantidad de medios que son los que en una u otra forma han asumido el papel que debió haber asumido ese grupo conductor que administrara el manejo de la pandemia. Y han hecho un excelente trabajo, pienso, porque usaron un poco la lógica. ¿Y cuál era la lógica? Tratar de llevar a sus medios de comunicación personas que conocieran sobre esto y que pudieran dar alguna luz, alguna idea de cómo poder manejar esto. Sin embargo, muchas de esas ideas no fueron escuchadas, fueron desechadas. Otras sí las tomaron en cuenta. Y cuando uno ve esas que tomaron en cuenta, son las que en una u otra forma han tenido éxito, pero que a lo largo del tiempo las han ido deteriorando. Entonces, este es un elemento clave. Siempre nosotros dijimos, nosotros no podemos pretender administrar el manejo de una pandemia si no tenemos un plan estratégico que permita poder visualizar los diferentes escenarios posibles que se puedan dar y estar preparados para cada uno de ellos. En esta cuestión es importante reconocer que hay dos componentes. Un componente muy importante es lo que el gobierno va a hacer en términos de las medidas de contención. Y el otro elemento clave es lo que la población vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, debió haber dentro de ese plan estratégico, haber una comunión entre estas dos cosas para que permitiera poder potencializar las acciones que se desarrollaran y que no dejáramos entonces al virus que avanzara, porque en la medida en que avanzaba, con las características que tiene en términos de infectividad, lo más probable era que primero iba a atacar las ciudades grandes, luego las medianas ciudades, y luego se iba a ir al campo. Y todo eso verdaderamente ocurrió porque, como digo, dentro de ese plan estratégico, no, mejor dicho, no se desarrolló un plan estratégico.
Fíjense que nosotros tuvimos 3 meses como para poder prepararnos en eso. Porque si recordamos, los primeros reportes de casos de China se dieron en el 2019, en diciembre. Doctor Fidel, Y, sí, con toda pena, disculpe, pero por una orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones nos tenemos que unir a una cadena. Espérenme que termine la cadena para continuemos hablando de este delicado tema del coronavirus en el país. Y la cadena es sobre la vacunación, entiendo que presenta el presidente. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El gobierno de Estados Unidos acusó a China del ciberataque al servidor de email de Microsoft Exchange, que comprometió decenas de miles de computadoras en todo el mundo este año. El gobierno y varios países aliados también publicaron una amplia lista de ciberamenazas atribuidas a Beijing, cometidos por hackers asociados al gobierno que atacaron compañías para exigirles rescates millonarios. El Ministerio Chino de Seguridad Estatal ha recurrido a delincuentes informáticos contratados que participaron en tramas de extorsión y robo para beneficio propio, según un alto funcionario del gobierno estadounidense. Ese funcionario informó a la prensa sobre la investigación bajo condición de anonimato. Los anuncios destacaron la creciente amenaza virtual que suponen los hackers del gobierno chino, al mismo tiempo que el gobierno estadounidense se esfuerza por frenar los ataques de ransomware de grupos ilegales en Rusia contra infraestructuras cruciales como el Gran Oleoducto. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos. Obligatoriamente voy a cambiar un poco, pero esto lo voy a pasar más adelante, lo que estaba hablando con ellos de las nuevas cepas, con los doctores Marco Tulio Medina, Francisco Ramón Somoza y Fidel Barahona. Pero antes está en la línea desde Puerto Cortés, Tránsito Cubas. Adelante, Puerto Cortés, buenos días. Bien, vamos a seguir, y la gente que nos llama, escuche el televisor, no el teléfono. La gente cuando nos llame, baje el volumen de su televisor y escuche el teléfono para poder tener la señal. Voy a empezar de nuevo. Ya vieron el presidente con la vacunación. Háganme tomas también. Es impresionante la cantidad de carros y personas que están a bordo de sus carros. Es en el complejo de la universidad, en el complejo deportivo de la universidad, la vacunación. Este día hay una gran cantidad de hondureños tratando de vacunarse. Doctor Marco Tulio Medina, ¿qué tanto sirve la vacunación? Porque conozco casos personales de personas que han sido vacunadas con la primera dosis y les da coronavirus y se ponen graves. Y también médicos que están en primera línea. Hábleme un poco, doctor Marco Tulio Medina, luego el doctor Somoza y luego el doctor Fidel, sobre la vacunación y lo que se está haciendo. Miren las colas. También le dice ahí la producción, Kelly, a los compañeros que están desde las 5 de la mañana dándole cobertura a eso. Pues yo pienso que qué bueno que vengan vacunas. Pero también estamos con los problemas de los triajes de los hospitales. Primero con la vacunación. Doctor Marco Tulio Medina, ¿se está haciendo bien la vacunación? ¿Qué resultados nos puede dar esta vacunación? El presidente habló hace un momento de que colocan 50,000 vacunas diarias. Doctor Medina, por favor. Sí, bueno, si revisamos el panorama latinoamericano y centroamericano, Honduras tiene un nivel de vacunación va de una sola vacuna de alrededor del 10%, pero donde hay una enorme preocupación
es la vacunación completa con alrededor del 1%. Si usted revisa los niveles de vacunación en América Central completo, veremos, para poner un ejemplo, que Guatemala ahora ya tiene 1.6%, que Nicaragua tiene 2.6%, que El Salvador tiene 20%, completa su nivel de vacunación, y niveles de 20% casi para Costa Rica y para Panamá. Es decir, que en el nivel completo de vacunación estamos por detrás en este momento. Esa estrategia, a mi juicio, de no completar el círculo de vacunación es un error. Es un error claro porque establece la posibilidad, y eso se está observando en este momento en el Instituto del Tórax. La doctora Suyapa Sosa Ferrari planteaba el número de personas que, teniendo una sola vacuna, están llegando en una condición grave a los hospitales. Y incluso, como sabemos, hasta tener la doble vacunación, siempre existe un pequeño riesgo del 1%. Entonces, a nuestro juicio, debe de acelerarse y completarse el círculo de vacunación lo más pronto posible. No se puede estar esperando 12 semanas como se planteaba. Se debe de acortar. Y eso lo hicieron varios gobiernos alrededor del mundo, de acortar esos niveles de vacunación. El mismo doctor Anthony Fauci en Estados Unidos lo planteaba. Ese es un problema. El segundo problema que estamos teniendo es el manejo, y lo hemos estado viendo en la universidad, que debemos de ir viendo dónde están los cuellos de botella para acelerar los procesos de vacunación. Muchas veces nos encontramos a circunstancias como esta, en el cual realmente se satura el sistema y debemos de extender los lugares donde se va a vacunar a otros lugares y asimismo alrededor del país, con el objeto de que no haya un exceso de personas que se están vacunando en un solo lugar, y entonces debemos de utilizar otros espacios dentro de las ciudades, dentro de los pueblos, cuando esté saturado. El tercer elemento es la preocupación de la vacuna Sputnik. A nuestro juicio, existen tres opciones. O se consigue la vacuna, el componente que falta, o se decide de reiniciar el ciclo de vacunas. Me refiero colocando Moderna o Pfizer, 2 vacunas, o AstraZeneca, o se evalúa los datos científicos, que todavía son muy preliminares, de vacuna con una combinación. Y el cuarto elemento es el elemento de la educación a la población. He tenido la oportunidad de evaluar pacientes que tuvieron el problema psicológico allá en Choluteca del temor a ser vacunados. Y eso debe de ser también evaluado, manejado de una manera apropiada. De tal manera de que hay varios elementos dentro del sistema actual de vacunación que están teniendo problemas y que se debe de readecuar, reevaluar para mejorar el nivel de vacunación, y recordar siempre que la vacunación, aunque sea doble dosis, no lo cubre a la persona. Debe de mantenerse las medidas de bioseguridad en pie muy estrictas. Dígame algo, son como 240 periodistas los que se pusieron Sputnik, doctor. ¿Y cuántos días va a aguantar ese Sputnik? ¿Y qué se puede hacer? Porque la combinación, ni los mismos rusos han hablado de eso. ¿Qué maneja de eso? ¿Qué piensa? Bueno, en relación con la vacuna Sputnik, la Universidad Nacional, y lo hemos analizado con Sir Salvador Moncada, con la doctora Wendy Murillo del Departamento de Virología, debemos de generar información científica para ver si, para poner un ejemplo, cuál es el nivel de anticuerpos que generó esta vacuna Sputnik, y valorar opciones determinando, para poner un ejemplo, después de una combinación heteróloga, una nueva vacuna, y determinar los niveles de anticuerpos, tanto humorales como las defensas tisulares. Estamos haciendo una propuesta en ese sentido, pero existe la tercera opción, que es la opción de reiniciar el ciclo de vacunación en las personas que tienen la Sputnik.
De tal manera de que yo creo que debemos de actuar rápidamente y tomar decisiones rápidas, porque estas personas están a la deriva, pudiéramos decirlo así, con un enorme riesgo de poder llegar a tener una infección grave o incluso la muerte. Lo que acaba de decir el doctor Marco Tulio Medina, tener una infección grave e incluso la muerte. Su opinión, doctor Francisco Ramón Somoza, sobre la vacunación, cómo se está haciendo, cómo ve usted el proceso, resultados positivos, o la cepa va a ser muy fuerte, o hay tanto contagiado que se está vacunando gente. El presidente habla de 50.000 diarios, pero hay cualquier cantidad de infectados en el país. Ya las cifras del gobierno hablan de cerca de 8.000 muertos, pero la gente dueño de funerarias hablan entre 14 y 16.000 muertos. Doctor Somoza. Lo delicado de este tema, el doctor Medina lo acaba de mencionar. No se vale usar una dosis de una vacuna, ya sea la rusa, ya sea AstraZeneca, ya sea Pfizer, porque la tecnología de la producción de vacunas es cara. Por ejemplo, la primera dosis es un tipo, la de Moderna, otro tipo de virus. Y solo se aplica, si usted importa, póngale 10.000 unidades, tiene que aplicar 5.000, conservar las otras 5.000 y esperar el tiempo indicado de notificación. Pero no se vale que las 10.000 y después, en el tiempo que se le recomienda que vacune la segunda dosis, no tenga disponibles, como en caso de la un grave error, pero gravísimo. Entonces, lo que se tiene que hacer es rotar el sistema de vacunación. Las vacunas que sí se pueden usar porque son las mismas de Doctor, hágame el favor de acercarse un poco más al micrófono porque se le escucha retirado. Entonces, sí, gracias. Lo más importante de esto es que si el gobierno importa o cualquier persona 10.000 unidades de vacunas de, por ejemplo, debe de usar 5.000 y conservar las otras 5.000 para la inmunidad que genera la primera dosis es muy baja. Yo he visto gente ya grave con una primera dosis. Entonces, esto es lo que el doctor Medina está claro, y esto no es por molestar a nadie, esto simplemente enfatizar científicamente que es un error poner una dosis, un Pfizer, tiene que aplicar a los 21 días. Moderna, aplicar a los 28 días como le dice el fabricante y el investigador. Entonces, los errores que se han cometido es de que usted dice, bueno, es Moderna hoy y se la vamos a aplicar en 8 semanas, no se vale. La inmunidad que le genera la vacuna es muy baja y la posibilidad de que usted se enferme es altísima con esta variante que están contemplando de transmisión. Y además, la respuesta inflamatoria que genera este virus es por una parte. La otra parte, la gente quiere saber cuando se vacuna. Es un mito de ARN0 no entra al ADN suyo, por lo cual no le va a cambiar su material genético, ni lo va a enfermar, ni lo va a envejecer, ni lo va a hacer más grande, ni más chiquito. Son muchos errores de la población que muchos la gente desarrolla y se vacune con fe. El otro capítulo importante es el orden, cómo se debe distribuir. Hemos visto que personas con su entrenamiento adecuado, uno le envía una carta profesional que tiene mucha comorbilidad, tensión, obesidad, disfunción renal, y ese paciente se prohíban que tenga 30 años. Entonces, en relación a lo más importante es que la gente debe y otro capítulo, el hecho de que ustedes la vacuna que tienen con la Johnson & Johnson 75% de protección, o la AstraZeneca que llega para llegar al 80%, o la Moderna que llega a casi 25%, igual a poco. Pero usted no quiere decir que usted no puede enfermarse. Claro que puede enfermarse, y hemos visto gente ya vacunada, por ejemplo, que se vacuna con la segunda dosis de Pfizer. Usted tiene que esperar un tiempo para desarrollar suficiente cantidad de anticuerpos, como dice el doctor Medina, y medir el nivel de que tiene para estar protegido. Y hay gente que su sistema inmune
la respuesta es variable, no todo el mundo es igual, genera anticuerpos muy lentamente. Entonces, si usted con la segunda dosis al día siguiente quiere ir a bailar o quiere ir a meterse en una discoteca o quiere ir a lugares donde hay mucha gente y va sin máscara, sin medidas de bioseguridad, lo más seguro se va a contagiar. No está protegido todavía porque no ha pasado el tiempo prudencial de generar inmunoglobulina, que es la que le genera a usted la protección. Entonces, la gente debe entender que el hecho de que usted esté vacunado, ninguna vacuna le protege 100%. Y las vacunas lo que hacen es que le previenen que desarrolle enfermedad grave, que es el 5% que va a UCI, y de ese 5% de 10 que entran a UCI se mueren medio 10. Entonces, esto es bien delicado este tema, por lo cual la gente debe tener en cuenta que el hecho de que se vacune no significa que se quita la máscara y que se va a bailar y que no sabe quién esté enfermo y quién no esté enfermo, porque la posibilidad que se enferme existe, es real, porque ninguna vacuna protege 100%. Y lo único que hace es la vacuna le atenúa la posibilidad de que el virus le desarrolle una enfermedad grave y vaya a cuidados intensivos. Entonces, hemos visto gente vacunada que se enferma por la que pierde los frenos del control mental de decir, bueno, voy a conservar las medidas de bioseguridad, porque si me puedo enfermar, es porque ninguna vacuna tiene protección 100%. El otro detalle importante es que debemos de pedirle a las autoridades sanitarias del país, de todos los niveles, privados, de seguridad social, Ministerio de Salud. Doctor, antes que entres en detalle importante, aquí los hondureños ya se olvidaron de esas medidas de bioseguridad y todo lo que tenían miedo al inicio. El fin de semana hubo fiesta en Honduras porque ganó la elección, todo el mundo estaba chupando, asando carne, eso en todo el país. Y la gente creo que ya perdió conciencia. Antes que entre el segundo tema, y esto lo estoy diciendo por lo último que mencionó, la gente ya anda, bueno, van a volver a cerrar los bares, lamentable por la gente que vive de eso, pero la gente creo que ha perdido la conciencia, doctor. Hay reuniones en casa para ver los partidos. Hoy le aseguro que en Honduras va a haber cientos de personas reunidas viendo Honduras-Qatar. Esa es la realidad. El hondureño ha perdido el temor, a pesar que todos los días decimos aquí que hay muertos e infectados, que los hospitales están llenos, que los triajes están llenos. Solo quería recalcar esto antes de su segunda exposición. Sí, yo continuando con este tema, lo más importante para que la gente se eduque y los médicos, las enfermeras deben de ser un vector de transmisión enorme de conocimiento, es que no deben de pensar y de enseñar a la gente que las vacunas lo cubren 100% y que con esa razón se vaya a bailar, a pasear y vaya al estadio y vaya sin máscara y no use medidas de bioseguridad. Falso. Hay gente, desafortunadamente nos toca ver pacientes que se contagian de la manera más sencilla del mundo, en un banco. Esa gente no usó hielo, no usó alcohol y vacunados. Hemos visto gente vacunada y claro, no es lo mismo que una enfermedad, un paciente vacunado, un futbolista, mírenlo de la selección, atletas de alto rendimiento, vacunados con las 2 dosis y se enfermaron 3. Ustedes lo saben. ¿Qué significa eso? Enseñanza para la población general. Que aunque esté vacunado puede contagiarse. No va a desarrollar una enfermedad grave, pero esos son los atletas de alto rendimiento. Usted tiene una persona de 70 años, hipertenso, diabético, con disfunción renal ya, con una filtración alterada, con hígado graso. Ese paciente, esa persona, aunque tenga 2 vacunas de Pfizer y Moderna, que son las mejores, puede enfermarse y desarrollar una enfermedad que lo puede llevar a hospitalizarlo y generar grandes gastos, ya sea en lugares privados o públicos. Entonces, la idea de esta mañana es de educar a las personas de que no crea que porque está vacunado es Superman y blindado. Dejo al doctor Barahona que nos cuente más de la epidemiología y pues, y nos dé su opinión respecto a las medidas de control epidemiológico que tenemos que hacer. Fidel Barahona, y ya está conectado Mario en un momento. Doctor Fidel, lo escuchamos. Sí, mire, lástima que la cadena cortó la idea que yo quería dejar plasmada, porque yo creo que esta experiencia debe de servir para retomar, como decía Marco Tulio, todo lo que se ha hecho, ver en lo que hemos fallado y asimismo entonces plantear nuevas alternativas que permitan poder contener el avance de este virus. Yo mencionaba que dentro de ese plan estratégico, uno de los componentes importantes era la vacunación. A veces la gente cree que la vacunación únicamente es ir a aplicar un
un biológico a una persona y eso es todo. Esto lleva todo un proceso. Y si lleva todo un proceso, es necesario entonces que haya una buena planificación. Hasta este momento nosotros hemos tenido en el país lo que se denomina el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que ha manejado 20 vacunas, que la gran mayoría de ellas están orientadas a población infantil, en donde las condiciones que se dan son totalmente diferentes a lo que es el manejo de la vacunación anti-COVID. Y creo que una de las fallas que hubo fue justamente querer adaptar el proceso de vacunación anti-COVID a esas estrategias que ya se venían manejando. Nosotros cuando vimos el plan estratégico de vacunación, manifestamos que creíamos que ese plan estaba llamado a no lograr los objetivos que quizás se buscaban, porque las estrategias que se estaban utilizando no eran estrategias lo suficientemente sólidas, no eran estrategias que me permitieran poder cumplir algo muy importante que se debe de tener presente siempre en todo manejo de una pandemia o de una epidemia. Cuando la situación se extiende a mucha población, nosotros necesitamos planificar todo en función de vacunar a la mayor cantidad de personas posibles, es decir, que son susceptibles de vacuna en el menor tiempo posible. Pero si yo tengo, por ejemplo, estrategias en donde voy haciendo las cosas por poquito, no voy a tener la eficacia, aunque logre en 5 o 6 años vacunar a toda la población. Yo necesito realizar acciones audaces incluso para poder vacunar a esa mayor cantidad de personas. Miren, en 1984, cuando me tocó manejar la epidemia de poliomielitis, tenía apenas 23 años, era un recién egresado de la facultad, pero yo había tenido en mi servicio social una experiencia. ¿Y qué era lo que ocurría en ese momento? Que para poner la primera dosis se tardaban 4 o 5 meses. Entonces venimos nosotros y hicimos una propuesta justamente basada en ese principio, sin ser epidemiólogo ni saludista en ese momento. Y nosotros logramos parar la epidemia. Y siempre se nos decía, no, ¿cómo vas a creer que en un día vamos a lograr vacunar a todos los menores de 5 años? Imposible. Si a nosotros esto nos ha tardado entre 4, 5 y 6 meses. Entonces les dije, ¿por qué no permiten que exponga cuál es la idea? Fíjense que hubo una receptividad, se desarrolló la actividad y nosotros paramos la epidemia y el hecho es que hasta esta altura no hemos vuelto a tener un caso de polio. Pues en este caso de la vacuna anti-COVID es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que cambiar nuestro esquema de pensamiento y lograr entonces diseñar estrategias que sean efectivas, que sean más rápidas. ¿Por qué razón? Porque en este momento, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Prácticamente solo tenemos 2 armas para abordar este problema de tener el avance del virus. Uno son las medidas de bioseguridad que aquí han sido mencionadas y que se deben de continuar, y la otra es la vacunación. Entonces, el proceso de vacunación, los países que han tenido éxito en esta cuestión es porque entendieron que era importante planificar ese proceso. Y eso significa desde la gestión de las vacunas. Pero hay que recordar que nuestro país prácticamente fue en Centroamérica el último país en donde comenzaron a venir las vacunas y venían por poquito. Ahora tenemos una mayor disponibilidad de vacunas. Pero ¿de qué sirve que tengamos una mayor disponibilidad de vacunas si seguimos con las mismas estrategias lentas de estar vacunando? Yo tengo mis dudas porque me gustaría ver, por ejemplo, el desglose en cada uno de los centros de vacunación de que en este momento estamos poniendo 52. Me gustaría ver ese desglose, pero esto debió haber sido planificado. Miren, si nosotros tenemos en este momento alrededor de 3 disponibles, alrededor de 3 millones, lo vamos a tener una vez que venga este último ofrecimiento que se hizo. Vamos a tener alrededor de 3 millones de dosis. Entonces, hagamos una acción en la que podamos participar todos, y estamos hablando del sector público, privado, seguridad social, la comunidad en general. Hagamos una acción que permita en un corto tiempo poder vacunar la mayor cantidad de personas.
Eso me va a permitir que de manera simultánea yo tenga una cohorte de población lo suficientemente grande que está desarrollando anticuerpos y por tanto está creando una barrera que va a permitir entonces, o que va a evitar, mejor dicho, que el virus continúe avanzando. Y lo otro que los compañeros mencionaban es que dentro de esas estrategias no se tuvo el cuidado que se han ido acumulando un montón de personas con primera dosis. Necesitamos salir de ese ciclo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no cumplimos con eso, no logramos que se incremente el porcentaje de protección que pueda haber para los casos de gravedad. Miren, en este momento con esta cuestión de la Sputnik, yo tengo una colega muy apreciada para mí y muy reconocida en la Secretaría de Salud, que es la mejor malarióloga que hay en el país, que está ingresada habiendo recibido una dosis de Sputnik. Y así conozco varios casos de personas que están dentro de esas 46,000. ¿Qué estamos esperando? Lo que estamos esperando es que estas personas tengan un mayor riesgo de poder infectarse. Miren, yo voy a hacer una propuesta ahorita en este momento y espero que esta propuesta pueda ser tomada en el mejor sentido de la palabra. Yo me ofrezco incluso a formar parte de una comisión que podamos viajar a El Salvador, que podamos viajar a Guatemala, perdón, y a Nicaragua, que en este momento han recibido una cantidad importante de dosis de Sputnik. En la solidaridad centroamericana, en el nombre de eso, nosotros podemos lograr que nos presten esas 46,000 dosis del segundo componente de Sputnik y evitar someter a la población a la incorporación de una combinación de vacunas que todavía no está lo suficientemente documentado, porque incluso el mismo estudio de España, de Convivax, señala que esos resultados no deben de ser utilizados para tomar decisiones de combinar vacunas. Y lo otro que todavía no sale de Rusia. Yo que soy formado en el área de investigación de vacunas y que conozco al detalle la forma en cómo hay que diseñar un protocolo de investigación para poder manejar apropiadamente la investigación de vacunas, me doy cuenta de que hay que ser muy cuidadoso al momento de plantear esto. ¿Por qué razón? Porque no solamente es el componente de lograr que una segunda vacuna diferente a la aplicada en primera dosis me incremente los niveles de anticuerpos. Es que tengo que también paralelamente llevar en el estudio todo lo que significa las posibles reacciones adversas que se puedan producir, que son a veces las más complicadas y son las que en una u otra forma, cuando se disemina esa información, hace que la gente tenga miedo y temor y diga, no, yo no me la voy a aplicar. Entonces, en esta cuestión se debe ser muy, muy cuidadoso, pienso. Yo sugiero que solicitemos prestadas esas 46,000 dosis de vacunas a Guatemala o a Nicaragua, que las apliquemos, que salgamos de ese grupo poblacional al cual se le aplicó esta vacuna sin someterlos a ningún riesgo que en este momento no está investigado. Y que completemos entonces rápidamente la vacunación de ese 1,000,000 y pico de personas que han recibido una sola dosis. Y el otro elemento importante es, cuando uno lee la literatura de las tecnologías, en este caso, las vacunas o los fármacos, ahí viene descrito con claridad qué es lo que nosotros debemos de hacer en términos de indicaciones en la parte operativa propiamente. Si la vacuna AstraZeneca dice que yo la puedo poner entre 4 y 12 semanas, entonces, ¿por qué? Bueno, se comete el error, mejor dicho, de llevar prácticamente todas las vacunas a un periodo de interdosis de 3 meses. Nosotros señalamos que ese era un error y al final, pues, el comportamiento del virus nos dio la razón. Y en el caso de la AstraZeneca, que es la que mayormente se ha aplicado,
bajaron a 2 meses. Yo les digo, bajemos ese periodo de interdosis a 1 mes, que no va a haber ningún problema, y logramos entonces que ese gran grupo de población que ha recibido la vacuna de AstraZeneca pueda completar su ciclo y tengamos entonces un nivel de protección un poco mayor y no estar esperando esos 2 meses. Por ejemplo, yo tengo una dosis de AstraZeneca. Ya a esta altura yo puedo recibir mi segunda dosis. Sin embargo, en mi carnet dice 3 meses. Pero como después eso lo corrigieron, ahora es 2 meses. Si yo llego a un centro de vacunación, probablemente las personas que están ahí me van a decir, no, a usted no le toca ahorita. Porque desafortunadamente, también las personas que están manejando estos puestos de vacunación se han como encajonado, encerrados, y les dicen, no, es que los lineamientos son tales y no se salen de eso. Y se pierde entonces la oportunidad de que la persona, estando ahí en el sitio, que ha hecho un esfuerzo por llegar, no sea vacunada. Entonces, yo estoy lanzando esta idea y otra que voy a dar en la medida en que el programa se vaya desarrollando, porque nosotros tenemos que hacer medidas heroicas en este momento, pero basadas en la evidencia científica. Eso es muy importante porque no podemos nosotros arriesgar. Por ejemplo, yo escuchaba al amigo el doctor Marco Tulio Medina, que decía, por ejemplo, bueno, la alternativa C es que comencemos un nuevo ciclo. Sí, pero es que la alternativa C es parecida a la B, porque en la B lo que se va a hacer o lo que se propone es poner una segunda dosis. Ajá, y no es lo mismo lo que vamos a hacer si aplicamos un nuevo esquema con la primera dosis, prácticamente sería como aplicar la segunda. Entonces yo creo que tenemos que pensar un poco más en esto y evitarle a la población más sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, repito, cuáles son los efectos adversos. Miren, yo conozco de un caso que desafortunadamente es una colega la que tiene este problema, pero que desafortunadamente no quiere divulgar la información. En donde hizo eso, se aplicó una segunda dosis de una vacuna diferente al Sputnik y ha presentado una cantidad de problemas muy importantes. Yo le diría a estas colegas que en función del beneficio de la información y en beneficio del resto de personas y en favor de lograr que las decisiones que se tomen sean apropiadas, pues pueda divulgar esta información porque desde el punto de vista científico es clave. No voy a mencionar obviamente su nombre porque yo no tengo su permiso, pero yo le llamo a la reflexión para que esto se pueda realizar y que podamos entonces con esa información tener mejores elementos para la decisión. Yo he hecho un reto y el reto que yo he hecho es pónganme 5 millones de dosis de vacuna anti-COVID. Yo les voy a diseñar una estrategia en donde vamos a poder vacunar casi el 100% de la población susceptible en 8 horas. Hay toda una explicación para esto, porque es una cuestión técnica, una cuestión de planificación. Si nosotros lográramos eso, como lo hicimos con la polio, nosotros le daríamos un golpe muy fuerte al avance del virus. Voy a hacer una breve pausa, pero antes Mario Cano en Olanchito, así está la vacunación. Mario, adelante. Sí, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Un gusto saludarle desde el municipio de Olanchito. La población muy temprano ha llegado al policlínico de esta ciudad para, en este caso, lograr vacunarse con la segunda dosis de AstraZeneca y de, en este caso, Pfizer. Ya adentro de lo que es el policlínico hay varios puntos de vacunación. Estamos en uno de los extremos de este sector donde se está aplicando la segunda dosis de Pfizer. Al otro extremo está la gente de AstraZeneca y también hay otros puntos para las personas que vienen por primera vez. Amigo, ¿cuál es su nombre? Alexander Munguía. Alexander, mucho gusto. ¿Cómo ve este proceso de vacunación en Olanchito? Bueno, al principio las colas se hacen afuera, pero ya entrando al centro policlínico todo es rápido.
miramos que observamos también que hay bastantes enfermeras auxiliares que hacen el proceso más rápido. Se está avanzando bastante. ¿Ya se vacunó? Sí, claro, ya estamos vacunados. ¿Con las 2 dosis? Con las 2 dosis ya. Gracias a Dios y gracias al gobierno también que consiguieron la dosis para que la población se esté vacunando. Muchas gracias. Licenciado, amigos televidentes, en esta área donde estamos ubicados, donde funciona el triaje del policlínico, no se está atendiendo a la población que venga con síntomas porque está el proceso de vacunación. Se están vacunando aproximadamente unas 1,000 personas a diario en lo que es este policlínico. Lo dijimos al inicio, pues grandes filas que se forman en las partes de afuera. Hay también brigadas para vacunar en los automóviles a la gente que no puede moverse, no puede bajarse, como también, ¿verdad? Hay brigadas casa a casa en este municipio de Olanchito. Lo que podemos informar sobre pues este proceso de vacunación contra la COVID-19, la segunda dosis de AstraZeneca y también del Pfizer en el policlínico de Olanchito. Adelante, licenciado. Gracias, Mario. Una sugerencia respetuosa para la gente ahí, que traten de guardar la distancia, porque aunque se vayan a vacunar, no están vacunados. Y hay que mantener las medidas de bioseguridad que hemos perdido, que la gente mantenga la distancia. Antes de la pausa, también atención, y atención a Kelly Olivera, por favor, mande al seguro. Raúl, buenos días. ¿Qué pasó con la segunda dosis de AstraZeneca del Seguro Social? El Seguro Social permanece en silencio, se requiere una respuesta rápida sobre segunda dosis. Buen programa. Saludos hasta Los Robles. Gracias por vernos. Una pausa, continuamos en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Voy a ir con Víctor y Juan rápidamente. Los hice, ellos desde las 5 de la mañana han estado dándole cobertura a la vacunación aquí en Tegucigalpa, pero por el programa los hice que me hicieran el favor de regresarse. Víctor, ¿cómo se desarrolla el proceso de vacunación a esta hora de la mañana? Buenos días, licenciado Raúl Valladares y televidentes de la entrevista. Tal como usted lo apunta, le hemos estado dando seguimiento a este proceso de vacunación y precisamente estamos en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma. Aquí convergen los vehículos que han estado haciendo fila los ciudadanos desde horas muy tempranas de la mañana. También aquí hay vacunación de las personas que llegan a pie dentro del complejo olímpico, y como usted puede observar y los televidentes, una vez que los vehículos ingresan a este lugar, el procedimiento es bastante rápido. Los ciudadanos se les aplica esta vacuna y pues los vehículos se mueven de una forma bastante rápida. Son 3 cabinas las que están ubicadas aquí en este punto precisamente, o sea, son 3 ciudadanos que son vacunados a la vez, y es un proceso, reiteramos, bastante rápido, ya que desde cuando vienen avanzando, incluso fuera de la Universidad Nacional, ya las personas vienen identificadas, ya se les ha pedido su tarjeta de identidad, ya se les ha pedido los requisitos necesarios para que ellos puedan ingresar al campus universitario y de esta forma el procedimiento sea rápido. Estas son imágenes completamente en directo que estamos dando desde este punto de la capital, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se realiza este proceso de vacunación y pues ya una vez que los vehículos ingresan hasta este lugar es bastante rápido. Ya puede observar, son 3 ciudadanos en este vehículo que se les está aplicando su vacuna, y por cada cabina son 2 vehículos que son atendidos. Estamos hablando de que si hay 3 cabinas, son 6 personas las que son vacunadas de forma simultánea, y esto pues permite un procedimiento rápido. Aquí en la universidad se ha visto eso, que los procesos son
bastante ordenados, al igual que en otros puntos donde se realiza este procedimiento por medio de vehículos. Estas son imágenes, licenciado, completamente en directo. Usted nos indica si continuamos por acá, si caso contrario yo regreso con usted junto a mi compañero Juan Barrientos al set principal de la entrevista. Gracias a Víctor Valladares y a Juan Barrientos que me han colaborado regresando a este punto de vacunación. Aquí me dice doña Selma Estrada, amigo, buenos días, la abogada Estrada. Ayer en los diversos lugares de vacunación los encargados de los portones, que son los de Copeco, no estaban dejando entrar ni respetar la tercera edad. Ya iban a hacer largas, ya que estaban haciendo largas colas. Llamado por favor a que dejen entrar a ellos, más los discapacitados, muy dura la situación. No hay un trato humano ni de calidad de vida. Saludos, gran saludo a la abogada Selma Estrada. Voy con el doctor Marco Tulio Medina. El contagio es más veloz ahora, doctor. Y en un apunte que tengo aquí, que los informes de la Unidad de Vigilancia de Salud no trascienden desde el 15 de julio, ayer era lunes 19, hoy es martes 20. Sobre eso, doctor Medina. Sí, muchas gracias. Yo quisiera, antes de mencionar algunos aspectos sobre los datos científicos que existen a nivel internacional sobre las vacunas. Quisiera yo resaltar el artículo publicado en la revista Nature del 1 de julio, en el cual, si tal vez usted me lo pusiera, yo se los envío ahorita para su pantalla, donde se resalta cuál es la evidencia científica de mezclar vacunas. Y estos datos son llevados a cabo por expertos de la revista de más alto nivel a nivel mundial. Bueno, aquí ponía, y quizás viene esto con la pregunta suya, la primera, voy a tomar esta, los datos de John Snow. Cuando tuvimos la oportunidad de estar como decanos de la Facultad de Ciencias Médicas, fomentamos de que se reabriera el posgrado de epidemiología. John Snow es el padre de la epidemiología. En el momento en que se observó en la ciudad de Londres los casos de cólera en la epidemia de 1854, no se tenía ni la menor idea de qué era el cólera, cuál era el agente. Bueno, en este sentido, ahorita no sabemos si tenemos la variante Delta, pero el análisis epidemiológico nos puede dar, a pesar de que no tengamos ese dato, dónde se encuentran los grupos con mayor pico de la pandemia y luego hacer un mapeo tal como lo hizo Snow, que eso ha estado muy débil en nuestro país. La presencia de la Facultad de Ciencias Médicas, de la maestría de epidemiología es crucial. Quisiera entonces en ese sentido de que debemos de seguir un estricto seguimiento epidemiológico de la pandemia, barrio por barrio, pueblo por pueblo, que nos permita estar seguros dónde tenemos, digamos, los núcleos más fuertes. La siguiente diapositiva, si usted me pudiera ayudar, que yo les envié, correspondía a lo que mencionaba. Con Sir Salvador Moncada hemos estado analizando la evidencia científica, asimismo con el Departamento de Virología. La mezcla de vacunas, la evidencia, la última, publicado en Lancet, que señala de que sí fue positiva una mezcla, debe de abrirnos el espacio mental. Nosotros ya tenemos un protocolo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, presentado por el Departamento de Virología para contestar esa pregunta en relación con la vacuna Sputnik y el uso de otro tipo de vacuna. Creo que claramente, por supuesto, existen varias dudas sobre el hecho de si esto puede generar o no reacciones adversas, pero es peor el riesgo de no vacunar completamente a una persona si no tenemos los elementos. Es decir, el riesgo de dejar sin vacuna a alguien, pensando que hasta cuando, como dicen San Juan, baje el dedo,
y entonces no tener una posibilidad de qué hacer, realmente también sería un error. Creo que debemos de estar amplios en ese nivel desde el punto de vista científico, y tenemos los grupos científicos. Lo interrumpo un minuto. Que son los doctor, expertos de mayor nivel, expertos científicos como Sir Salvador Moncada, epidemiólogos de una carrera de epidemiología, en el cual podemos contestar preguntas científicas y no hacerlo de una manera sin tener los datos. Doctor, mándeme la segunda diapositiva, por favor, porque no cayó. ¿No cayó? No. Ok. Sí, mire, yo personalmente planteaba el hecho de que este es un tema científico que hay que ir valorando paulatinamente con el objeto de decir, bueno, ¿cuál es la evidencia? Ahorita le voy a enviar el artículo publicado en la revista Nature. Es una publicación sobre este debate que estamos haciendo ahorita. Y lo que dice en inglés es, the case is growing for mix and match COVID vaccines. La evidencia está creciendo para la mezcla de vacunas COVID. Por Diane Lewis, de la revista Nature. No es una revista menor, estamos hablando de la revista científica del más alto nivel científico mundial. Si ellos están planteando eso, tengamos apertura de esta posibilidad, porque Sander, para poner un ejemplo, en Oxford, hicieron la evaluación. De tal manera que no digo yo de que lo que menciona el doctor Fidel Barahona es correcto. Si podemos usar la vacuna Sputnik, esa es la primera opción. No nos dudemos. Esa es la primera opción. Pero la evidencia está creciendo y de tal manera que esto es una manera para proteger a nuestra población, tal como lo resalta la Diane Lewis sobre esta situación. Yo, en todo caso, ese es un tema, pero lo más importante con lo cual concordamos todos es que se debe de completar el segundo ciclo de vacunación lo más pronto posible, porque eso es lo más relevante. Dejemos lo de Sputnik para hacer un análisis científico, pero lo que estamos totalmente de acuerdo, el doctor Barahona y el doctor Somoza, a quienes yo respeto mucho su opinión, es de que cerremos el círculo rápidamente y vacunemos rápidamente a la población. En eso, 100%, para evitar que tengamos mayor cantidad de personas fallecidas y que nuestro sistema de salud totalmente colapse. Doctor Francisco Somoza. Definitivamente, yo creo que para que la gente no se pierda, nuestra población general, enfrascarnos a que si las combinaciones son buenas, si no tenemos lo primario, sugiero que no lo hagamos, porque cerremos el ciclo como lo último que menciona el doctor Medina. Pero sí es cierto, hay que hacer claro que ya hay muchos papers, muchos artículos, muchos trabajos de investigación que sugieren la combinación de vacunas. Por ejemplo, ya se está usando se ha ensayado combinar AstraZeneca con Sputnik por la misma tecnología que se fabrica y que se creó este tipo de vacunas. Entonces, no es que no se puede usar, pero lo ideal sería cerrar el ciclo. El doctor Barahona tiene razón. Si usted tiene Sputnik, póngala uno, que tiene un tipo de virus diferente, y la segunda es de otro tipo, de una modificación de adenovirus, por lo cual los dos frascos son diferentes de la primera y segunda dosis. La gente tiene que saber eso. Entonces, esto es bien importante. Y alguien me dice, ¿se podría vacunar AstraZeneca, Pfizer con Moderna? Probablemente sí, porque son de ARN mensajero. Entonces, esas son las cosas que están en el tapete de discusión. Yo creo que el doctor Medina lo toca por la gran crisis que hay. Él nos quiere mostrar pues, que existe la posibilidad de buscar un pivote para que no nos cerremos y nos pongamos cuadrados de que no se puede nada. La idea es tener la mente abierta, pero lo ideal sería que ser formal. El gobierno de la República tiene que ser absolutamente formal, que si importa 45,000 unidades, va a aplicar 20.500 primera dosis y va a esperar las semanas que se le recomienda al fabricante
8 semanas y va a aplicar la segunda dosis, las va a guardar, las va a conservar, las va a refrigerar en la red de activo, etc. Y lo mismo con Moderna, lo mismo con Pfizer, lo mismo con AstraZeneca, para no caer en este caos, porque, por ejemplo, la tercera vacuna de Pfizer o tercera Moderna ni en Estados Unidos no la han aprobado todavía, la FDA lo tiene en observación, el CDC, pero sí está en el papel de discusión. Y la otra cosa de las vacunas, que la gente quite el mito, las vacunas no se ensayaron en fetos, no. Segundo, no generan infertilidad. 3, no se le mete ningún microchip a nadie para cambiar el ADN, porque el ARN que se utiliza no entra en el ADN de uno, eso es falso. 4, si hay gente con factores de riesgo, que sabemos nosotros, debe de buscar su médico de cabecera y estar pendiente de usted, porque si hemos tenido pacientes que se han vacunado y han tenido algunas complicaciones, como embolias pulmonares, sí han tenido, pero son pacientes de alto riesgo que ya sabemos que tienen comorbilidades y deben tener sus médicos, que cuando lo vacune debe tener. Mira, a mí no me gusta recetar en público porque la gente en Honduras se vuelve doctor cuando uno se pone de médico, anda recetando. Yo por eso me opuse en la pandemia, que muchos médicos se pusieron a brindar protocolos rígidos, pensando que se iba a curar todo el mundo, como se hizo en Brasil, en México, en algunos países. Y miren ustedes, son los países donde más COVID ha habido, donde más muertos ha habido, donde más hospitalizados. Por lo cual, entonces, la sugerencia es que la gente sea muy inteligente, mantenga las medidas de seguridad, las medidas de bioseguridad estrictas, no se confíe. La vacuna solamente es un disuasivo para el virus, genera anticuerpos, pero la inmunidad no es 100%, para nada. 2, ¿se puede contagiar un paciente vacunado? Sí, claro, puede contraer el virus. Ahí les puse el caso de los muchachos de la selección ya vacunados, atletas de alto rendimiento, pero obviamente se pusieron al virus, pero lo tienen, no pueden ni jugar. 3, que las vacunas generan mortalidad. Mire, las vacunas, como cualquier vacuna, puede tener efectos colaterales, pero obviamente la gente que tiene más riesgo debe de vacunarse, por supuesto que sí. En esto queremos hacer énfasis. Yo soy internista, soy cardiólogo y le puedo decir a la gente con toda solvencia, debe vacunarse todo el mundo. Todo el mundo tiene que vacunarse, incluyendo jóvenes con alto riesgo. Mire, ya se está vacunando gente de 12 años y probablemente se va a seguir bajando la edad. Y la otra cosa, la otra premisa que me preguntó una paciente que si la vacuna genera infertilidad, falso. Mujeres ya vacunadas han salido embarazadas. O sea, eso es falso. Todo ese montón de mitos, en realidad las vacunas deben de quitarse y yo creo que la gente debe educarse. Y esas teorías de conspiración que se le mete una noticia, mentira, las vacunas no se fabrican con noticia. Entonces, cuando una vacuna agota la tercera fase de investigación científica rigurosa, como son mis colegas, el doctor Baragón y el doctor Medina, que saben el proceso de fabricación de las vacunas y lo logran completar, es porque tienen utilidad. Entonces, lo más importante ahora, ¿verdad? Que la gente le tratamos al gobierno de la República, a la seguridad social, a la empresa privada, que si importan N cantidad de vacunas, dejen la mitad para la primera dosis, la mitad para la segunda dosis y la otra, que Johnson sobre una dosis. Pues hombre, si se tiene posibilidad de esa, que tiene una cobertura de 75 a 78% de protección, pues que la gente no baje la guardia, que se estén cuidando. Porque usted preguntaba a don Raúl, al doctor Medina, por qué la virulencia de este delta, de esta variante delta. Yo le voy a explicar. La afinidad de las espículas que tiene Spike 1, Spike 2, que tiene el virus para adherirse al receptor AC2, que lo tenemos todos nosotros en todo el cuerpo, hay mucho en la vía respiratoria, en el pulmón, por eso es una vía de entrada rápida. Es tanta la afinidad, el amor que tiene, para que me entiendan, la bioquímica entre esa espícula y el receptor, que entra de una manera tan rápida cuando se pone en contacto, aunque usted esté vacunado. Y la dos, la Spike 2, le permite a ese virus replicarse de una manera geométrica, no aritmética dentro del receptor, y de esa manera entonces desencadena toda la cascada de inflamación que conocemos nosotros, etcétera. Por esa razón, porque ese virus tiene esa proteína tan maligna, la tiene de una manera tan agresiva que lo que hace es tener más afinidad por el receptor humano y tener la posibilidad de replicarse de una manera tan rápida, tan geométrica, que rápidamente le inflama su cuerpo y lo daña. Entonces, esa es la razón por la cual la población debe entender que no debe olvidar las medidas de bioseguridad y ser estricto aunque estemos vacunados. Y la otra importante es que no hay varita mágica, o sea, no hay una medicina que dice yo te curo 100% y te aseguro que te curas. Mentira. Tenemos ensayos, protocolos de prueba de ensayo, y la verdad es que lo estamos haciendo con muchas mezclas de fármacos, de protocolos, pero no hay una varita, no hay una panacea que diga yo curo esto
así como quien dice 100%. No es cierto. Y lo otro es que la formalidad de los centros epidemiológicos donde está aplicando la vacuna y los trajes no debe de perderse, debe mantenerse estricto los protocolos de cómo aplicar la vacuna, de cómo hacerlo, cómo conservarlo. Le pido a todas las enfermeras que están involucradas, a los técnicos que están involucrados en el cuidado de lo que es la forma de manejar, de manipulación de la vacuna, deben de ser escrupulosos con la red de frío, extremadamente escrupulosos con la refrigeración, cómo se mantiene, porque si esas vacunas no se mantienen con las temperaturas que se recomienda el fabricante, de nada sirve de que apliquen una vacuna que no tiene viabilidad. Cuidado con eso, les pido por favor a los colaboradores de salud con la manipulación de las vacunas, que esto es lo que hay que enseñar a la gente. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Y la otra cosa que yo le quiero decir a la población, estas vacunas venían hace 10 años ensayándose. Se limitó el acelerador por la pandemia de coronavirus. Pero acuérdense que hubo la epidemia de MERS y SARS, donde comenzaron a usar este tipo de vacunas que ahora obviamente se han mejorado porque ya había habido epidemia de coronavirus. Entonces, por favor, lo más importante, vaya, para que nosotros le aclaremos a la población todo el tema, que si se pueden combinar las vacunas, estén en el tapete científico, ya el biopaper, el doctor Medina tiene razón, pero también el doctor Barahona, aplicando la forma científica y rigor que tenemos hasta ahora, lo que es viable, lo ideal sería completar el esquema de vacunación, cerrarlo, tal como se programa, AstraZeneca 2 dosis, Moderna 2 dosis, Pfizer 2 dosis, Johnson & Johnson 1 dosis, Sputnik 2 dosis, y las chinas que se están usando también en América Latina, pues seguir el protocolo sugerido del fabricante. Se nos perdió Raúl. Están en una pausa, creo. No, yo creo que de la Basílica es importante que... Adelante, doctor Fidel. Sí. No, yo creo que es muy importante que en estos foros, en estos programas, se deje toda esa claridad para la población. Fíjense que todo esto debe haber formado parte de uno de los componentes del plan estratégico que se llama el Plan de Comunicación, Información y Educación. Si nosotros hubiéramos tenido ese plan manejado por personas que conocen sobre esto, hubiéramos podido dirigir los mensajes de una mejor manera y orientar incluso a los medios de comunicación. Quizás nada más, doctor Somoza, creo que fue un lapsus, pero en el caso de la vacuna Sputnik no podíamos solamente aplicarlo a la mitad, porque recuerde que son dos componentes diferentes. Entonces, creo que el problema que hubo ahí fue haberse confiado en que podía venir el segundo componente y haber aplicado las 46,000 dosis a esas 46,000 personas. Creo que nos queda como una lección. Yo creo que en el caso nuestro, en donde la cantidad de personas vacunadas con Sputnik es relativamente baja comparada con toda la población, 46,000. Yo no escuché de parte de ustedes que estaban de acuerdo con mi sugerencia, que nosotros viniéramos, y así como hicieron los alcaldes, ir a los países vecinos, solicitar se nos presten esas 46,000 dosis del segundo componente de Sputnik, y terminamos de una vez por todas con el ciclo de estas personas, con la seguridad de que no vamos a tener problemas, a excepción de los que normalmente dan los efectos adversos ya descritos para cada una de las vacunas y en especial para esta. Entonces, creo yo que eso nos puede sacar de todo este problema, porque como digo, son pocas las que hay. Y luego se nos informó que eran 4 y pico de millones de dosis que se habían comprado Sputnik. Entonces, si eso verdaderamente es así, es tener el cuidado de que cuando nos venga la vacuna, vengan los dos componentes. Y así nos evitamos el problema de estar con esa preocupación, ¿verdad?
porque a mí no me gustaría estar en este momento en los pies de las personas que están tomando decisiones sobre esto, porque esa es una presión tremenda, todos lo sabemos. Imagínense, la presión más grande que hay es de los casi 2.000 periodistas que fueron vacunados, y lo peor es que ya varios de ellos, como mencionaba al principio, están desarrollando el problema. Tengo una amiga que es periodista que tiene la Sputnik 1 y en este momento está confinada ahí en su casa. Entonces, así como eso, tenemos varias cosas. Hay que recordar algo muy importante, que independientemente de que haya nuevas variantes que influyen sobre la eficacia de las vacunas, normalmente cuando nosotros aplicamos una vacuna o cuando el fabricante nos dice que el esquema completo es de 2, 3 dosis, independientemente de lo que nos diga, ¿por qué tenemos que completarlo? Porque si solamente aplico una dosis, en la medida en que el tiempo va pasando, también esos niveles de anticuerpos pueden ir bajando. Yo creo que es importante que nosotros, dentro de todo este manejo de la componente de vacunación, tengamos algo muy importante, y es el seguimiento de los pacientes vacunados. Porque estamos vacunando, pero no le estamos dando un seguimiento a estos pacientes. Yo conozco de mucha gente, por ejemplo, que ha desarrollado efectos adversos. Sin embargo, esa información no la tenemos documentada. Y eso es importante hacerlo porque recuerden que si es una primera dosis y luego viene una segunda dosis, va a ser importante analizar entonces qué es lo que vamos a hacer con esta persona previo a recibir su segunda dosis. Otro elemento importante es que nosotros deberíamos de tener un plan de monitoreo. Fíjense que en 1984, a pesar de que el Departamento de Virología estaba en pañales, nosotros logramos darle seguimiento a los niños que estaban siendo vacunados midiendo los niveles de anticuerpos. Entonces, si eso lo hicimos hace casi 40 años, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Eso hay que diseñarlo para lograr tener una mejor información, una mejor calidad de información que nos permita entonces no estar a ciegas, sino estar fundamentados en esa información que el sistema de vigilancia epidemiológica debe de proveernos. Porque vigilancia epidemiológica no solamente debe estar dando datos de cuántas pruebas hago, de cuántas personas me salen positivas, de cuántos fallecen, o cuántos están en una unidad de cuidado intensivo. Vigilancia epidemiológica es un gran componente en donde la parte laboratorial es una de las más fundamentales porque es la que alimenta al sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces me parece que dentro de eso que Marco Tulio proponía, de retomar toda esta cuestión, estos elementos es necesario considerarlos para que se diseñe verdaderamente un plan que contenga toda esa serie de elementos, toda esa serie de componentes, y podamos entonces dar la participación de una mayor cantidad de profesionales que los tenemos en el país, especialistas en cada uno de estos campos, y que puedan entonces, que podamos contribuir de una mejor manera al manejo de este problema. Me gustaría escuchar de parte de ustedes dos si están de acuerdo con esa cuestión de ir a solicitar el préstamo de esas vacunas a los países vecinos, y luego cuando nos vengan, porque dicen que van a venir, pues se las devolvemos. Bien, ya vamos casi a la parte final. El doctor Marco Tulio Medina, gracias por su participación, su mensaje final y su respuesta a la propuesta del doctor Fidel Barahona. Luego voy con el doctor Somoza y cerramos nuevamente con el doctor Fidel Barahona por cuestión de tiempo. Gracias, doctor Marco Tulio Medina. Conclusiones por dedicarle tiempo al programa, y a la gente que lo haya escuchado esta mañana y lo haya visto, pues estamos satisfechos de su gran aporte. Doctor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que totalmente de acuerdo con la opción de poder obtener mediante las vías que pudieran ser las estratégicas, diplomáticas más apropiadas, de obtener el segundo componente del Sputnik. Creo que Nicaragua, y déjenme comentarles
que con mis colegas de la universidad, que como ustedes saben, tienen es un grupo diferentes ideológicos y trabajamos al margen de la ideología. Cuando se hicieron los primeros arreglos con Sputnik, nuestros colegas de la carrera de sociología nos plantearon que Nicaragua era una vía apropiada para poder obtener las vacunas Sputnik. Creo que es una opción que se debe de explorar totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Para finalizar, yo quisiera, el tema toral es una nueva estrategia del abordaje de la pandemia. Y esta nueva estrategia requiere la participación de todos. Este gobierno va a terminar en los siguientes 5 o 6 meses, pero la pandemia va a seguir y vamos a tener el problema, el pueblo hondureño. Entonces tenemos que pensar a que la pandemia todo el año próximo vamos a estar enfrascados en un problema similar. Esto no termina cuando termine este año, sigue. Entonces la reestrategia implica reevaluar los procesos de vacunación, mejorar nuestro sistema de salud, mejorar el abordaje de los procesos de tratamiento y mejorar asimismo el abordaje epidemiológico y de salud pública para fortalecer y que salgamos de la mejor manera de esta pandemia a favor del pueblo hondureño. Muchas gracias al doctor Marco Tulio Medina. Doctor Francisco Ramón Somoza, también muy agradecido por su participación esta mañana. Active el micrófono, por favor. Voy a poder concluir aclarándole que las vacunas, hay unas que se tienen tecnología similar en la fabricación. La Sputnik es similar a la AstraZeneca, Johnson & Johnson, y estas vacunas que en vez de lugar crear un código genético idéntico al nuevo coronavirus, como el de Pfizer y Moderna, utilizan como base un adenovirus modificado para que incluya la glicoproteína espiga y el pico característico del coronavirus, lo que requiere una respuesta inmunitaria, o sea, su cuerpo produce más anticuerpos. Los adenovirus respiratorios humanos de AstraZeneca utilizó uno de chimpancé y también están modificándose para impedir la reproducción de la forma del virus. Es importante que la gente sepa. La diferencia en este caso es que el Sputnik utiliza 2 vectores de adenovirus diferentes. El AD26 de la primera dosis y el AD5 de la segunda dosis. Por eso el doctor Fidel hace hincapié en que son diferentes. Claro que sí. La Sputnik 1 es una forma de adenovirus y la Sputnik 2 es otra. Hay diferencia de las otras. Entonces, lo más importante que nosotros para los médicos es vacunémonos todos y mantengamos las medidas de bioseguridad. Un abrazo a todos. Muchas gracias, don Raúl. Colegas, un abrazo a todos. Gracias a usted. Cerramos con el doctor Fidel Barahona, a quien le estoy muy agradecido por participar esta mañana. Doctor Fidel. Bien, Raúl. Bueno, yo creo que hemos tenido una discusión interesante sobre varias cosas. Este tipo de discusiones son las que se deberían de dar en el replanteamiento que hay que hacer en la administración y en la planificación del manejo de la pandemia. Porque si tenemos muchas mentes pensando sobre esto, diferentes experiencias, diferentes contactos internacionales, que eso es muy importante, pues eso creo que puede permitir sacar un documento y una estrategia rediseñada para poder abordar esta situación de una mejor forma. Miren, ahí tenemos en los triajes un montón de gente con todos los criterios de que deben de ser hospitalizados. Sin embargo, están esperando ahí un cupo. Y pareciera que no hay posibilidades de que esos cupos puedan aparecer en los diferentes hospitales. Yo quiero hacer otra sugerencia. Me gustaría que los colegas posteriormente, pues ya en este programa no hay tiempo, pero que lo analizaran. El Salvador
en una forma muy rápida construyó un hospital de 1000 camas de cuidados intensivos. Ellos no tienen ni siquiera el 10% de esas camas utilizadas. Yo quiero proponer que en aras de esa solidaridad que hemos visto de parte del gobierno y del pueblo de El Salvador, que esos pacientes, en vez de estar esperando morir en un triaje, que desarrollemos toda una logística que permita poder trasladar a estos pacientes a ese hospital de El Salvador. Que el Estado hondureño asuma la responsabilidad de lo que significan esos gastos y que podamos entonces darle una posibilidad a todas esas personas de ser atendidos y no estar esperando la muerte allí en un cubículo de los triajes. Creo que con eso nosotros le podemos dar una gran ayuda a esos casi 150 personas que están en esa condición. Me parece que en este tipo de situaciones es cuando nosotros tenemos que tener esas ideas que nos permitan resolver el problema a la gente y no resolver el problema nuestro, sino el problema a la gente fundamentalmente. Dejo esa idea planteada que creo que nos puede permitir en una forma muy rápida, a través de ese traslado de esos pacientes por vía aérea, que tenemos todas esas posibilidades, y lograr el apoyo entonces del gobierno del país. Muchas gracias al doctor Fidel Barahona, al científico Marco Tulio Medina y al doctor Francisco Ramón Somoza, muy gentiles por su aporte hoy a la sociedad hondureña a través de la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Rápidamente voy con un resumen informativo. Bien, esta mañana, no sé si tenés un Twitter, de los norteamericanos están diciendo que el expresidente Porfirio Lobo no puede ingresar a los Estados Unidos, ni él ni su familia. Vamos a tratar de conseguir la reacción del señor expresidente de la República, luego de que el secretario Anthony Blinken ha dicho de que el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, por actos de corrupción y afectó la democracia de Honduras, y Lobo Sosa socavó la democracia de Honduras. Estoy designando al Lobo, dice él, estoy designando al Lobo y a sus familiares inmediatos que no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Permanecemos con nuestros socios en Honduras, dice Blinken. Bien, eso es la decisión de los norteamericanos. Ya dije, había el presidente Lobo y me dijo que no estaba muy interesado en ir a los Estados Unidos. Hoy, ya en el campo nacional, se está agendando la reapertura del juicio oral y público contra la ex primera dama del país. Giovanni Villalobos nos cuenta, estoy hablando de la señora Rosa Elena de Lobo. Buenos días, licenciado, y a todos los gentiles televidentes de la entrevista. Y es que se ha agendado a partir de hoy hasta el 6 de agosto el juicio oral y público para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo por el delito de apropiación de 12 millones del Empira. Como se sabe, fue condenada en primera instancia a 58 años de prisión junto a su exsecretario privado Saúl Escobar, que fue condenado a 48 años de prisión. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pues anuló este juicio y por esa razón se está repitiendo a partir de hoy. Han sido convocadas las partes a las 9 de la mañana, sin embargo estamos aquí desde hace varias horas y no han hecho acto de presencia ni las partes defensoras, solo los miembros de la Fiscalía ya han ingresado con varias cajas de documentación a la sala especial donde se va a estar desarrollando esta audiencia, este juicio oral y público. Esta diligencia corresponde al juzgado en materia de corrupción, pero porque los jueces designados pertenecen a esta sala de juicios orales, aquí se estará desarrollando.
Por el momento pues no han llegado ninguna de las partes, solo exceptuando el Ministerio Público. Es lo que podemos informar, licenciado, con usted a los estudios centrales. Bien, gracias. Estaremos pendientes. Voy al norte del país. Cierro, les deseo un buen martes. Hay que cuidarnos. Siguen las muertes. Anoche, a las 9 de la noche, dije que de las 72 horas anteriores a que comenzó el noticiero, habían muerto 72 hondureños. Los trajes colapsados, los hospitales llenos. Así que hay que cuidarse del coronavirus. Hoy ha comenzado una nueva jornada de vacunación. Dios primero, sigan viniendo vacunas y váyase a vacunar. El hondureño que tenga oportunidad de vacunarse, hágalo. Es un país de los más pobres del mundo donde nosotros vivimos. Queremos este país, pero haga caso. El que tenga oportunidad, vacúnese inmediatamente. Voy al norte del país. Herlin Díaz, ¿a quiénes capturaron, Herlin? Adelante. Muchas gracias al licenciado Raúl. Efectivamente, durante las últimas horas, la Policía Nacional ha capturado a 4 sujetos, entre ellos a una mujer que supuestamente pues se dedicaban a distribuir droga en varios puntos, no solamente de San Pedro Sula, sino también como municipios, como el municipio específicamente de Villanueva, siempre aquí en el departamento de Cortés. A estos 4 sujetos les han encontrado varios envoltorios, presuntamente pues tenían al interior marihuana, así como también cocaína, y también les han decomisado un arma de fuego con las cuales pues también cumplían con el papel de, como se les denomina en las estructuras criminales, como panderas. Son 4 sujetos, entre ellos una mujer, los que ha sacado de circulación durante las últimas horas la Policía Nacional, tanto en San Pedro Sula como en el municipio de Villanueva Cortés. Con este contacto vuelvo nuevamente con usted.